Bueno, nos piden sobre la posición La y Do. Entonces, primera fila, La y Do. Ponemos, por ejemplo, el dedo 2 y el dedo 3. Los otros los ponemos a continuación. Y el dedo 1 lo podríamos poner aquí en el canto. Si puede ser, lo dejamos con los demás. El acordeón bien colocado. La mano derecha y antebrazo bien colocados. El codo. La mano izquierda siempre pensando en el fuelle. Bueno, tensamos el fuelle. Hacemos este gesto de abrir. Y tocamos, si por ejemplo la nota La y nos piden una redonda, pues es el La, 4 pulsos. 2, 3, 4, soltaríamos. Bueno, primero soltamos, si nos piden cambiar aquí directamente el fuelle, hacemos el gesto de cambiar para adentro, pasamos de tirar del fuelle a cerrar. Entonces es importante que, esto lo explicamos en el vídeo sobre cambio de fuelle, es importante que cuando voy a terminar la nota, suelte primero la nota sin que se note en el sonido y una vez que he soltado, cambie el fuelle y entonces toque la siguiente nota, que es un Do, pues un Do. Igual suelto, cambio y tocaría. No importa al principio que no dure 4, que sea más, que sea menos, también depende de lo que nos pida en la canción, si son blancas, si son redondas, si son negras. Lo importante es que vaya la nota, luego soltemos el botón, cambiamos el fuelle si es que toca, si no tocaríamos soltaríamos la nota y tocaríamos otra nota, la siguiente, cambiamos el fuelle, decía, y luego tocamos la siguiente nota, La y Do. Lo mismo sería para Mi y Sol en la segunda fila, Mi, Sol, y lo mismo en la tercera fila, Si, Re, Fa. Si queremos hacer en la cuarta La y Do, o tenemos quinta para hacer Mi, Sol, también, ¿vale? Pero bueno, sería lo mismo, La, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa. Lo importante es que la nota, mientras suene igual de intensidad y que el cambio de fuelle esté bien hecho. Soltamos, o sea, preparamos el fuelle, tocamos una nota, lo que dure, soltamos, cambiamos y luego tocamos. Que nos paramos en este momento al soltar, estamos un poquito tirando el fuelle, luego cambiamos y luego tocamos, no pasa nada, ya iremos reduciendo ese espacio. En la mano izquierda, lo mismo. Buscamos La y Do, podemos hacer La y Do aquí abajo para hacer como la mano derecha a la misma altura, o si estamos más cómodos, aquí más centrados, una octava baja, sería lo mismo, tenso el fuelle, abro, lo que dure, soltaría, si hay que cambiar, cambio. Exactamente lo mismo. Vamos con La, Do, con Mi, Sol, aquí Mi, Sol, o hacemos aquí, y con Si, Re, Fa, o Si, Re, Fa. Exactamente lo mismo. Si fuera que se en teclas en mano derecha Do, Re, Mi, Fa, Sol, bueno, aquí es Do, Re, Mi, Fa, Sol así, pero sería todo seguida igual. Los dedos siempre tenemos que intentar dejarlos puestos sobre los botones, no hacer este tipo de cosas, tensiones extra, dedos pegados sobre los botones y preocuparnos mucho del control del fuelle, del sonido y que sea independiente lo que hacemos con los dedos de lo que hacemos con el fuelle.